muy mala suerte. Vaya hombre. Gracias, Parra, te dejo ahí disfrutando del Oklahoma-Filadelfia. Un abrazo. Un abrazo. Nos vamos. La gente que va tranquilamente conduciendo por España. Mira la lucecita de Navidad, ¿verdad? Y claro, a tus gritos sacan la mano por la ventanilla. Mira, ventanilla arriba, los coches que tengan arriba, ¿verdad? Muy bien, termina aquí el tiempo de juego de este sábado. Mañana viene el del domingo, que se las trae, así que les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que suena, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte. Es la 1, las 12 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Sábado turbulento entre Israel y Hamás, en el que ha sido el segundo día de una tregua que ha peligrado severamente. El grupo terrorista ha retrasado la liberación de un segundo grupo de rehenes israelíes porque han asegurado que el gobierno de Netanyahu ha violado las bases del acuerdo al que llegaron. Se está llevando a cabo esta noche ese traslado de rehenes y la Cruz Roja Internacional espera este traslado de 17 personas, de las cuales 13 son israelíes y la mayoría menores de edad en el cruce de Rafah. Un fin de semana marcado también por el conflicto diplomático entre España e Israel, a cuenta de las palabras de Pedro Sánchez en su reciente visita a Oriente Próximo. El presidente del gobierno será protagonista hoy de un mitin festivo del Partido Socialista en la Feria de Madrid, en IFEMA. A su vez, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de sembrar la discordia. La diplomacia no es viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia, y mucho menos el mismo día donde se iniciaba una tregua. También en España este sábado miles de personas han inundado las calles de las principales ciudades del país en una multitud de manifestaciones por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, para luchar contra una lacra que ha dejado 52 mujeres asesinadas en lo que va de año y 535 denuncias diarias por violencia de género. Unas movilizaciones que han tenido su epicentro en Madrid, con dos manifestaciones distintas que han escenificado la división del movimiento feminista. Alicia García. Buena parte del Ejecutivo, incluida la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asistido a la marcha convocada al mediodía por el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres, mientras que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que es de la parte de Sumar, ha acudido junto a la exministra Irene Montero y dirigentes de Más Madrid y Podemos a la manifestación de la tarde de la Comisión 8M. La ministra Redondo ha apostado por recuperar la unidad entre las distintas sensibilidades feministas para luchar juntas contra la violencia machista. Pero lo importante es la melodía, esta melodía feminista, y en contra de todo tipo de violencias hacia las mujeres no sobra nadie. Todas somos necesarias. Desde que en 2003 se empezaron a contabilizar datos de las mujeres asesinadas a causa de la violencia machista en España, 1.237 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas. A su vez, en España, los ciudadanos de 44 municipios en los que en las elecciones del pasado 28 de mayo no se presentaron candidaturas están llamados a las urnas nuevamente ese domingo para elegir a sus representantes locales. La mayor parte de ellos se encuentran en Navarra, donde son 38. El envejecimiento es una de las causas de que no haya candidaturas en estas localidades. COPE Pamplona, Alberto Sanz. Nada más y nada menos que 38 municipios y 39 concejos celebran hoy elecciones, ya que no tuvieron candidaturas en mayo. Pero es que a esos hay que sumar que en la comunidad foral hay 8 localidades navarras en las que nadie quiere ser alcalde, es decir, nadie se ha presentado. Lo mismo pasa en 38 concejos, en los que se nombrarán comisiones gestoras al no haber alcalde. La Federación Navarra de Municipios y Concejos achaca la falta de candidatos a 3 factores.
Dicen que son localidades pequeñas, con población envejecida y que además ha crecido la complejidad de la gestión municipal. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Pinchazo del Fútbol Club Barcelona que ha aprovechado el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Nacho Camuñas. Sí, los de Simeone han cerrado el sábado con victoria y ya son terceros a 3 puntos del líder y con un partido menos. El Barça, por su parte, se ha dejado 2 puntos en Vallecas y con este empate son cuartos. Así valora Xavi el gol de Rayo y otras polémicas. Bueno, yo hablo solo con el Linier me dice que cree que condiciona y al final lo dan. A partir de ahí no sé nada más, ¿no? Para nosotros sí, evidentemente condiciona, ¿no? Muchísimo. Si no tiene un jugador detrás, a lo mejor no, o la puede dejar hasta pasar. En fin, son situaciones muy difíciles que nos está saliendo cruz. También ha habido un penalti a Rafa que parece que me dicen que es, y al final, bueno, nos sale cruz. Y hoy continúa la Liga desde las 2 con estos partidos: Villarreal Osasuna, Real Sociedad Sevilla, Cádiz Real Madrid y Betis Las Palmas. Y en motor, últimos grandes premios en Fórmula 1 desde las 2 de la tarde. Se despide la temporada desde Abu Dhabi, y en MotoGP hay posibilidad de que Jorge Martín se convierta en campeón del mundo. Necesita ganar en Cheste y que Bagnaia sea sexto o peor. Sigues en COPE, empieza la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado. ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí otra vez. Y me alegro de saludarles. Una semana más aquí en Radio Carlitos Deluxe. No. Todo un equipo de redacción afanado en buscar en bibliotecas, periódicos, revistas, testimonios, donde sea, los pequeños detalles que sirven para construir con toda fiabilidad historias desconocidas en torno a cantantes y grupos musicales. Hola, hijo. Cerra la puerta, Mariani. Bueno, vamos a arrancar esta semana con unas cantantes maravillosas. Mire, con una de ellas, porque les cuento, esta cantante, esta bailarina y actriz que viene a continuación, comenzó como dependienta en un humilde ultramarinos de Robledillos de Gata, provincia de Cáceres. Se llamaba María del Carmen González Alonso y provenía de una familia muy humilde. Su padre, Manolo, era zapatero y su madre, Matilde, maestra. Cada mañana, cuando ordeñaba, hacía las ubres de las vacas como si fueran micrófonos y desarrolló una curiosa habilidad. Mientras desayunaba la leche de esas ubres, cantaba igual que quien canta mientras bebe a botijo, sin parada. Su serenata no pasaba desapercibida para los grandes de la música. Por ejemplo, Brian Epstein, descubridor de los Beatles y productor de éxito. Epstein buscaba una voz femenina para un grupo. Junto a Diana Ross y Mary Wilson, María del Carmen González Alonso formó parte de las Supremes. Hombre, nena, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué has venido a golipear a la feria, no? Llega el Black Friday y al mercadillo el fin de semana. No te pierdes una feria, ¿eh? Monto la fragoneta, puertas abiertas por la mañana. Bragas Aster 80. Si compras 4 te sale a cuenta. Más rellenica, ¿no? Y unas mallas bordadas. Si te las pones te dan arcada. Friday, Black Friday, que a eso de mi vida me se fundió la visa.
Friday. Si me haces una oferta por mi suegra, te vendo un iPhone 3 a 290. Somos el Corte Inglés itinerante. Escúchale, ponémelo. Soy muy de las Supremes, Carlitos. ¿Has visto? Mira qué Mucho. Anda. Qué bien. Mira, además sale un señor ahí con ella. No sé si sería alguien de la Motown, ¿no? Hombre, el productor ejecutivo, no me acuerdo el nombre. Pero sí. No te pierdes una feria. Ahí está. La fragoneta, puertas abiertas por la mañana. Esta es Diana Ross, esta. Tragajaster 80. Si compras 4 te sale a cuenta. Una rellenica, ¿no? Y una malla bordada. Si te las pones te dan arcada. Vamos ya, subiendo ese volumen. Friday, ¿qué ha hecho de mi vida? Me se fundió la visa. Y no sé cómo va lo del PayPal. Fraile, si me haces una oferta por mi suegra, te vendo un iPhone 3 a 290. Somos el Corte Inglés itinerante. Lo del Corte Inglés itinerante está muy logrado. Es que fueron muy grandes las Supremes. Es que los americanos cuando se ponen a escribir letras en español, vamos, es que lo bordan. Bueno, Carlitos, hasta luego. Bueno, ahí les dejo a ustedes. Buenas noches. Adiós, hola Pepe. Adiós. Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper. Hola. Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón. David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, Fraile. por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas. Hombre, Nina, ¿cuánto tiempo sin verte? Que has venido a Gulitmear a la feria, ¿no? Llega el Black Friday. Ahí estamos, chicos. Llega el Black Friday. De semana. No te pierdes. Esa costumbre digital, absolutamente fuera de mi tiempo. En mi época no había Black Fridays. Por la mañana. Ya puedes comprar todo tipo de cachivaches. Walmas, radiocasetes. Relojes calculadora. Una rellenita, ¿no? Relojes con sintonizador. Relojes con agenda electrónica. Relojes con televisión. En definitiva, relojes. Black Friday abarca todo lo que puedas imaginar. Me se fundió la visa. Televisores Telefunken, blanco y negro, que tardan en ponerse en marcha 27 segundos. Fraile. Si me haces una oferta por mi suegra, te vendo un iPhone 3. Todo digital. Y por cierto, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Juan Patillo ordenado. Aquí la Triple P, Pedro Pablo Parradio. Siempre de la radio campeón. La noche del Grupo Risa, el periodismo de etiqueta en la radio. ¿Qué has hecho de mi vida, Black Friday? Ahí está, esta canción que se repite en bucle en esta noche tan especial. Bueno, por los bragas a 0 euros vamos a empezar el programa. Hoy tenemos invitado de excepción, uno de los más grandes de la futbolitis española.
Porque cuando entregan el Balón de Oro la gente siempre está con los mediocampistas, con los delanteros, con Cristiano Ronaldo, con Messi, con Modric, también defensas como Cannavaro, pero ¿y los porteros? ¿Los porteros qué pasa? Ay, los porteros, el silencio de los porteros. Ahí tenemos aquí a uno de ellos, 3 Zamoras, ni más ni menos le contemplan. Venga, no doy más pistas. Friday, Black Friday, vamos a sentarnos en el rincón de hablar. Vamos, señoras, señores. Vamos a introducirnos una vez más, o a invadir, como queráis, el ecosistema de Tiempo de Juego, para hacerle la vida imposible esta noche a uno de sus comentaristas que todavía nos faltaba por charlar por aquí en las noches de los sábados. Señoras, señores, con todos ustedes el gran Paco Liaño. Hola, Paco, ¿qué tal, portero? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Macho, faltabas tú. Han venido todos menos tú. Para mí es un honor el formar parte de esta familia y un privilegio el que me llaméis, cómo no. Los fines de semana, entre el Racing, el Depor y los designios de Evia, los tienes entretenidos, ¿eh? Sí, tengo una santa a mi lado que me da libre los fines de semana y ella hace su vida, con lo cual nuestro matrimonio funciona perfectamente. Bueno, macho, yo no sé cómo lo hacéis. La santa que estábamos comentando fuera de antena, que encima es del pueblo el Whopper. Sí, fíjate, todo. Casualidades tiene la vida. Una santa que conocí cuando yo formaba parte del Deportivo de La Coruña. Ella en aquella época era una estudiante de fisioterapia desplazada en La Coruña precisamente, que hizo las prácticas en el Deportivo y ahí nos conocimos. Fíjate tú el mundo, las vueltas que da. Pero por eso, lo de los fines de semana entretenidos, hablando del Whopper, ¿tú no te has planteado que si, por ejemplo, un día quieres ver al Depor? Porque muchas veces el mamón de Evia te da los partidos justo cuando juega el Depor o el Racing y no es cuestión de tener 3 televisiones. Pero no sé, tú podías encargarle al Whopper tus comentarios, él coge tu voz y con inteligencia artificial te hace los comentarios y tú puedes ver el partido tranquilamente. Pues esto no estaría mal. Lo que pasa que a este paso yo creo que nos vamos a ir todos a la puta calle, valga la expresión, ya que supongo que a estas horas me imagino que se podrá decir. Sí, no hay niños. No hay niños, ¿no? Yo lo que sí os digo es que soy incapaz de ver 2 partidos a la vez. Yo muchas veces cuando escucho el Tiempo de Juego veo que Paco y compañía están allí atendiendo a 3, 4 pantallas. Yo si no estoy centrado en lo que estoy viendo, me pierdo. Debe ser que soy hombre y que solamente soy capaz de hacer una cosa al mismo tiempo. Pero ya me encargo después de verlos y estoy soy un soldado de Evia, como se dice en estos casos. Soldado de Evia. Somos todos soldados de Evia, por lo que nos toca. Oye, ¿algún día habrá entrenador por ChatGPT o entrenador por inteligencia artificial? Igual es mejor que el normal. Pues no lo sé. A día de hoy tenemos un presidente que ya utilizó algo parecido al ChatGPT para presentar su tesis doctoral. Entonces, pues, y es presidente del gobierno. O sea, que yo entiendo que para ser entrenador, que es menos importante, pues también se podrá utilizar. ¿Qué le vamos a hacer? Exactamente, todo se andará. Porque con Paco y con todos estos macarras... Tú estabas en Carrusel ya, ¿no? Con Paco y compañía, ¿no? Sí. Yo empecé cuando estábamos en la SER, cuando cada vez que me tocaba hacer un partido me tocaba bajar a la emisora aquí en Santander. Y sí, ya no me acuerdo de cuántos años hace de esto, Fernando, pero mucho. ¿Quién te llamó? ¿Cómo hiciste tus primeros pinitos en la radio? ¿Quién fue el culpable? Pues no lo sé quién fue el culpable de que me reclutaran. Yo la verdad es que en la época del Deportivo, que es lo que, digamos, a mí me ha dado el poco o mucho prestigio profesional que haya podido tener, yo tenía muy buena relación con Marco Antonio Sande, con Germando Barro, por supuesto. Todo gentuza. Bueno, fui uno de los invitados incluso a la boda de Marco. Allí conocí al difunto y queridísimo Pepe Domingo Castaño. Entonces yo creo que de aquella época, además el Depor era una época en la que jugaba la Champions y ya sabes que, bueno, pues digamos que me reclutaron para hacer los partidos de la Champions como el comentarista específico del Deportivo. Lo que pasa que el tiempo y la evolución del Depor pues ha llevado a que ahora mismo el Depor en primera ref o segunda B o como se llame, no tiene un comentarista específico. Claro, y ahora pues... Y aunque sigo haciendo todos los partidos del Depor los sigo comentando para COPE Coruña. Sí, ya os oigo. Y la verdad es que me lo paso muy bien. Digo que soy racinguista de nacimiento. Mi mayor frustración deportiva probablemente haya sido el no haber podido tener una historia en el Racing de Santander, pero luego soy deportivista de adopción y bueno, pues todo lo que el fútbol me ha dado se lo debo al Depor, porque parece que hoy en día que no se puede ser nada más que de un equipo. Bueno, pues yo tengo 2.
Hombre, es que cuando te preguntan Racing Depor es como si te preguntan si quieres más a papá o a mamá, ¿no? Sí, pero que en este caso es perfectamente compatible. Y mira, yo lo pasé muy mal hace 2 temporadas, cuando el Racing y Depor coincidieron en el grupo de Segunda B, que acabó con el ascenso afortunado del Racing. Bueno, yo me marché de Twitter, porque siempre era el protagonista negativo. O sea, o me pegaban los del Depor o me pegaban los del Racing, por defender un poco con objetividad, entiendo yo, lo que yo pensaba de lo que era aquel enfrentamiento deportivo, que luego además se ensució mucho con aquel partido que recordaréis que se suspendió porque el Racing adujo que tenía problemas con el COVID y demás. Bueno, en fin, pues ya está. Si yo sigo siendo socio del Racing, sigo viendo todos los partidos del Depor, mis hijos son socios del Racing y mi mujer también, que no le veo ninguna incompatibilidad. Pero bueno, al fin y al cabo luce más la polémica que buen rollo y en esas estamos. Vamos a hablar del tema de la semana, aprovechando que tenemos por aquí y que se supone que eres un tío sensato. La plaga de las lesiones, que ha cristalizado en la lesión gravísima de Gavi. Muchos, o algunos, le han echado la culpa, yo creo que de forma injusta, al seleccionador, a Luis de la Fuente, pero luego todo aquello pues ha abierto en canal, digámoslo así, el debate de la sobrecarga de partidos. ¿Qué pasa? Que al final estamos tirando tanto de la cuerda que al final vamos a romper la cuerda, ¿no? Sí, yo creo que la clave de todo esto está, como bien dices, en la sobrecarga de partidos, pero sobrecarga de partidos que empieza desde la pretemporada. Las pretemporadas al uso que se hacían hace unos años han desaparecido. Hoy, al segundo día de entrenamiento, equipos como el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, todos los grandes, que son los que acumulan a todos estos jugadores internacionales, organizan una gira y al segundo día empiezan a jugar partidos. Es decir, Madrid-Barça además, Madrid-Arsenal, Barça-Arsenal, partidos gordos. De primer nivel, es decir, ya con exigencia competitiva. Se ha hablado siempre que es esa fase de la temporada, la pretemporada, donde estos equipos sientan las bases físicas que luego han de sostenerles a lo largo del año, porque luego entre semana, durante la temporada, no tienen periodos, digamos, de preparación. ¿Por qué? Pues porque juegan domingo, juegan miércoles, domingo, miércoles, y entonces los jugadores que son, digamos, los más utilizados, Gavi es uno de ellos, Pedri en su momento, tienen periodos de competición, descanso, competición, descanso. La preparación física, por así decirlo, desaparece. Y eso que hoy en día los futbolistas son atletas. La mayoría de ellos tienen su preparador físico personal y lo que van a hacer cuando van a los entrenamientos, ya digo, que es más recuperarse que otra cosa. Entonces, ¿quién tiene la capacidad para solucionar esto? Yo he escuchado a Guardiola que son los propios jugadores que se planten. Ya, entonces nos quedamos sin las competiciones. O sea, que no es tan fácil como puede parecer, y lo más sencillo es echar la culpa ahora mismo a De la Fuente. Yo entiendo perfectamente a Luis de la Fuente. Él quiere utilizar a los mejores y el poco tiempo del que dispone de ellos. Entiendo que el seleccionador haga lo mejor que él considera para su equipo, que es la selección, y a partir de ahí no le derivo ninguna culpa. Qué antiguo suena, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Qué vintage eso de el Madrid realizará la pretemporada en cabeza de Manzaneda. Por ejemplo. O el Barça, el Stas de Papendal, o de no sé dónde era todo aquello. Y jugará como mucho el Carranza y el Teresa Herrera. Ahora es más, pues por ejemplo el Barça, que la temporada pasada, en la víspera de las vacaciones de Navidad, termina el partido, coge un avión, se va a Japón, juega ese partido, se vuelve, se van los futbolistas de 3, 4, 5 días de vacaciones. Este año creo que lo repite, no creo que no es a Japón, pero también se desplaza a Dallas. Claro, y al final nos quejamos de que estás sobrecargando a los jugadores y los viajes. Si es que al final es una explotación, y luego tenemos futbolistas que además termina la temporada y este año hay Eurocopa, Juegos Olímpicos, luego Mundial, luego Copa de Naciones. Si es que no se han eliminado las vacaciones de los futbolistas, ¿cómo no se van a lesionar? Pues lo raro es que no se lesionen. Y competiciones con las que no contábamos o no formaban parte entonces de nuestro ecosistema en aquellos años. La Supercopa de España en Arabia Saudí, Supercopa de Europa, pero luego por parte del otro lado de la FIFA UEFA, la Nations League. Ahora el mundialito de clubes, que lo van a hacer de 25 equipos, y el próximo mundial de 48 equipos. Todo por la pasta. Se nos ha ido la olla, ¿no? Todo por la pasta, Fernando. Sí, pero yo es que no le veo solución, de verdad, porque yo no veo a los futbolistas
plantándose, porque lo primero que les van a decir los clubes que entonces si se plantan bien, pero tendrán que renunciar a esa parte del salario que supuestamente se les paga porque cobran estas primas por ir a jugar este tipo de partidos. Entonces es muy complicado, insisto, muy complicado de solucionar, y no sé quién va a ser el que le ponga el cascabel al gato. No veo a nadie capaz. Porque, por ejemplo, hablando de pasta, tu primer contrato, ¿cuánto cobrabas tú? Pues mi primer contrato con el Racing de Santander fueron 200.000 pesetas al año. 200.000 pesetas, fíjate, para la gente de hoy en día sería la equivalencia a 1.200 euros, repartidos en 10 mensualidades. En el año, creo que es, además tú debutas en el año 83-84, que estaba el Racing en segunda, y creo que fue en Zorrilla, pero además bajo unas circunstancias muy especiales porque era una huelga de futbolistas, ¿no? Eso es. Fue coincidiendo con la primera huelga de futbolistas profesionales que se hizo en España, que esa jornada la jugaron la mayoría de los filiales, y yo recuerdo que de aquella, aunque estaba en la primera plantilla del Racing, yo estaba haciendo la mili. Y entonces, fíjate qué antigüedad. Parece que estás hablando del fútbol de Gila, que contaba lo de la fábrica cemento y todas estas cosas. Claro, yo estaba haciendo la mili, y al estar haciendo la mili, como militar no tenía derecho a la huelga, y entonces yo tuve que jugar. Además perdimos 1-0 en el viejo Zorrilla, y al día siguiente me acuerdo que me pusieron un 3 en el Marca. Fíjate qué antigüedad. Además, yo creo recordar que era una huelga de futbolistas, pero algunos, no sé en qué equipos, de primera o de segunda, no la secundaron, y entonces cuando jugaban los partidos, García no decía el nombre de los futbolistas. Por ejemplo, Real Sociedad 1, Español 0, y el de la Real Sociedad no ha secundado la huelga. Autor de en tanto, el Esquirol número 7. No decía el nombre y solo los denominaba por esquiroles. Sí, de la misma manera que otro día, que no sé qué equipo, no me acuerdo, que los jugadores decidieron no hacer declaraciones a la prensa. García se mosqueó y, por ejemplo, yo qué sé, Zaragoza 2, Sevilla 0. Pues pon que los que no han decidido hacer declaraciones son los del Zaragoza. Real Zaragoza 2, Sevilla 0, goles del Mudito número 7 y el Mudito número 9. Sí. Eso me suena perfectamente, y vamos, y lo entiendo, vamos, en García me lo puedo creer todo. Esos primeros años del Racing, ¿verdad? Eso sí que era un campo en condiciones, los viejos campos de Sport del Sardinero, embarrado hasta las trancas en invierno. Bueno, hay una anécdota, Fernando. Yo empiezo en el Racing recién pasado de juveniles, el entrenador era José María Maguregui. Grande. José María Maguregui era espectacular, era otro fútbol. Me acuerdo que teníamos un utillero, Terio, que tenía una relación muy buena con Maguregui, y cada vez que venía el Madrid o el Barça a jugar al Sardinero, ya podía llover esa semana o no. Lo cierto es que el domingo el campo iba a estar embarrado, pero embarrado que se te perdían las botas dentro del lodo. Y una llamada de: Terio, ¿estás regando? Pero si está lloviendo a mares, José Mari, ¿tú sigues regando? Pues nada, Terio a regar, sí, bueno. Me acuerdo en los viajes con Maguregui en el avión, siempre se sentaba en donde había una ventanilla de emergencia, y él tenía de aquella una pierna, no recuerdo si era la derecha o la izquierda, que la tenía, digamos, estirada, no la podía doblar. Pues abatía el asiento delantero, ponía la pierna encima del asiento y viajaba en el avión como si fuera un jeque. Él se hacía una zona de preferente para él. Vosotros que sois jóvenes, ¿verdad?, ¿no?, que estáis acostumbrados a esto del juego bonito, al tiki-taka, a sacar el balón de atrás, al pase, etcétera, al guardiolismo y al panenquismo. Maguregui, que era un tío, yo leí en las entrevistas muy bajo, pero lo de la leyenda de Amarrategui no es leyenda, ¿no? Es la verdad como un templo, ¿no? Bueno, que va, eso era... Él planteaba los partidos en la pizarra que al extremo le mandaba marcar al lateral. Y la típica imagen, salía del banquillo allí del Sardinero y con la mano derecha hacía: ¡vamos para adelante! ¡Salimos! Se sentaba en el banquillo y desde el banquillo, cuando lo veía, hacía con la izquierda: ¡para atrás! O sea, él salía al campo para que le viera la gente que mandaba al equipo salir de la defensa, y en cuanto se sentaba en el banquillo, con la otra mano les decía: ¡venga! ¡para atrás! A los defensas les decía: no quiero pasecitos, quiero cuñas. El cuñas eran los patadones para que corrieran los delanteros. Pues así era el fútbol entonces, pero bueno, te lo pasabas bien. La verdad es que era un tío muy simpático. Luego, en las charlas, ponía en la pizarra: jugamos contra el Sporting.
y ponía la alineación del Sporting. Abladanedo primero, míster, que ha puesto... Abladanedo primero, Abladanedo segundo, porque en el Sporting, si recuerdas, jugaba un hermano del portero de Ablanedo y ponía Abladanedo. Bueno, y cuando tenía que poner el nombre de un extranjero, pues imagínate lo que allí podía poner. Sí, una cosa. Algún yugoslavo, ruso o lo que fuera. Indescifrable. Porque así, en aquellos años, claro, tú jugabas en el Racing... Estabas a la sombra de dos grandes porteros que fueron Pedro Alba y José Ceballos, ¿no? Pero José Ceballos, digamos, fue el que me dio el empujón para que yo me fuera. Ah, vale. José Ceballos es más joven que yo. Yo estuve a la sombra de Pedro Alba, que por otro lado Pedro Alba era el eterno suplente del Racing en la época de Damas, de Pereira. Bueno, estamos hablando de la antigüedad, Fernando. Tú lo recuerdas porque sabes bastante historia del Racing de Santander. Pero yo estuve a la sombra de Pedro Alba, y ya el último año, digamos, cuando Pedro Alba se jubila, que llega Armando Ufarte al Racing de Santander de entrenador, pues es cuando a José Ceballos, que venía de juveniles y del Rayo Cantabria, le dan el paso y vamos a disputar entre los dos la portería. Y yo inicio la temporada, los dos primeros partidos, jugando contra el Bilbao Athletic, recién ascendido de la segunda B, y perdemos en casa en el Sardinero. Y el primer partido de Copa lo jugamos contra el Sestao y también perdemos. Y el segundo partido de la Liga, que íbamos a Eibar, pues justo en el propio campo me entero que juega José Ceballos, y desde ahí ya no volví a jugar ni un solo partido. Se acabó. Hablabas del Sestao, que es la próxima estación donde aterrizas. Sí, y eso fue en el año 90, ¿no? Sí, fue en el año 90, la temporada 90-91. Que estaba en segunda, cuando escuchábamos en el campo de las Llanas, pues ahí, ¿no? Sí, con el mítico entrenador. Qué bien me lo pasé allí. Me lo pasé fenomenal. Y eso que hice más kilómetros porque claro, Santander-Sestao no están a 100 kilómetros, pero por una carretera con un tráfico, y no es como hoy en día que hay autovía. Claro, joder, perdóname, yo he llegado a tardar de Zaragoza a Bilbao 2 horas y media, y de Bilbao a Santander 4. Tal cual, como lo cuentas. Pues esa época todavía la pillé yo, pero ya digo que fue una época maravillosa. Jugué toda la temporada con el Sestao. El entrenador era el mítico Blas Ciarreta. Hombre. Un tío que bajaba todos los santos del cielo. Sí. O sea, no puedes reproducir ni siquiera a esta hora ninguna frase de... No sería capaz de reproducir a estas horas la cantidad de tacos que podía manejar aquel hombre. Pero eso era una vez que atravesaba la puerta de las Llanas hasta el vestuario, porque terminaba el entrenamiento, salía de las Llanas y paraba a tomar una cerveza, que de aquella era típico que los jugadores después del entrenamiento seguíamos tomando una cerveza, un agua, un vino, lo que fuera. Con los periodistas. Con los periodistas, claro. Y tal. Y entonces ya... Aquel hombre que primero te lo decía todo a gritos, tenía una tenue voz que casi no se le escuchaba, todo muy suave. Era una enciclopedia del fútbol vizcaíno y guipuzcoano. Conocía a todos los jugadores y tenía un conocimiento del fútbol base que para mí me dejaba alucinado. O sea, un tío que en contexto fútbol para mí ha sido un gran entrenador y al que estoy eternamente agradecido. Pero es verdad que cuando llegas ahí te dice, no, si yo te he traído a ti para venderte lo que viene. Tal cual. ¿En serio? Sí, así fue, sí. Dice, mira, nosotros venimos a ficharte. Me acuerdo que nos reunimos en el Marinero en Castro. Hombre, buen sitio. Bueno, ya, oye, tenía que parecer algo importante la cosa, ¿no? Sí. Pues allí nos reunimos. Dice, mira, no tenemos dinero para pagarte. Allí recuerdo perfectamente que cobré 2 millones de pesetas en 10 mensualidades de 200.000 pesetas, Fernando. Esa fue mi sueldo del Sestao. Y la gasolina por mi cuenta, ¿vale? Entonces, vaya tiempos. Eran tiempos, bueno, ese es el fútbol que mucha gente no conoce y que a día de hoy evidentemente no está, pero... Ahora hay vuelo charter. Ahora hay vuelo charter y en segunda vez se gana bastante más dinero que entonces en segunda división. Estábamos hablando de fútbol profesional, pero como yo eran la mayoría de los contratos de aquel Sestao. Y yo me acuerdo que de aquella venían 2 coches todos los días desde San Sebastián con futbolistas de aquella zona, más otros 8 o 10 de la zona de Vizcaya, y el único extranjero, por así decirlo, en aquel equipo era yo, que era cántabro. Entonces, el resto eran chavales, estudiantes o trabajadores. Entrenábamos por la tarde, porque allí en el Sestao se entrenaba por la tarde, en el propio campo de las Llanas, no había instalación ninguna que no de poder entrenar.
Bueno, aquí en el Atleti también se estrena por la tarde cuando estaba Menotti, que decía que por la mañana no quería entrenar a la criatura. Sí, me lo ha contado Quique Setién, pero eso era yo creo que por otras causas, ¿no? Porque sí. Había un poco fiesta de aquella. Sí, que yo me acuerdo que decía Jesús Gil. Pero o sea, es que le llamas por la mañana y no lo cogen toda la mañana y no está. Sí, no. Allí era por necesidad, porque el propio Blas Ciarreta trabajaba, él entraba todos los días a las 7 de la mañana en la General Electric, yo creo que una empresa que había allí en el Gran Bilbao, y salía a trabajar a las 2, comía y venía a las llanas. Yo recuerdo viajes, fíjate, hacer viajes, claro, terminamos de jugar a lo mejor en, pues donde nos tocara, autobús, había colchones tirados por el suelo del autobús que llevaban los propios jugadores, y yo recuerdo que Blas Ciarreta, que no tenía coche, llegábamos a Sestao y yo con mi propio coche dejarle a la puerta de la empresa donde él entraba a trabajar. El fútbol de aquella época. El fútbol de Gila, el de las fábricas de cemento. Pero claro, después, amigo mío, llega el Depor. ¿Cómo aterrizas en Coruña? Bueno, pues yo aterrizo en Coruña por accidente. Y por accidente es porque además esto fue completo la temporada con el Sestao. Hago una temporada muy, muy buena, consigo el Zamora de segunda. Lo típico, rumores al final. 6, 7 primeras, tengo por ahí guardado un recorte. 6, 7 primeras se interesan por Liaño. Eso lo diría Manuelita. 6 equipos de primera división se están interesando por Paco Liaño. Pues tal cual. Eso. Lo cierto es que llega el mes a finales de julio, que más o menos era cuando se empezaba a entrenar, y yo que había firmado 2 años con el Sestao para jugar uno y venderme teniendo contrato en vigor, lo cierto es que el primer día de entrenamiento me tengo que presentar allí porque nadie me ha fichado. Y yo hablo con ellos y les digo, mira, yo lo siento mucho, pero yo no firmé aquí para estar 2 años perdiendo dinero. Entonces, si nadie me ha fichado después de la temporada que hice, pues yo me marcho a mi casa a Santander, me buscaré trabajo y seguiré jugando al fútbol con el Velarde o con el equipo de mi pueblo, porque no me puedo permitir seguir perdiendo dinero. Era un trabajador del fútbol que no había acumulado capital suficiente para nada y tendría que buscarme la vida. Y efectivamente yo me marcho el viernes de Sestao, me despido de ellos y me vengo a Santander, digamos, como ya habiendo dejado el fútbol. Y el sábado me voy a la playa. En aquella época no había teléfonos móviles como hoy en día, aunque cueste de entenderse. Entonces funcionaban todavía los teléfonos de rueda. Eso es lo que metían. Magníficos. Y entonces, bueno, pues yo me voy el sábado a la playa y por la tarde cuando vuelvo me dice mi madre, ¿que te han llamado? ¿Quién me ha llamado? Un tal Miguel Santos, que le llames. Miguel Santos era entonces el representante del Sestao, era uno de los representantes más importantes que había en el fútbol, fútbol nacional. Pero aparte era el representante, digamos, corporativo de los futbolistas del Sestao, ¿no? Eso es, sí. Entonces le llamo por teléfono, oye, que tenemos una oferta del Deportivo, que se ha lesionado Juan Canales y necesitan un portero. Bueno, pues el domingo por la tarde estaba allí en Coruña con Miguel Santos, nos recibió el Endoiro a las 11 y pico de la noche en el restaurante A la Brasa, que era su despacho donde hacía todo su cuartel general. Y así de rápido fue, ya te digo, de estar un par de días retirado del fútbol, pues a firmar por aquel Deportivo que en 5 o 6 años pues se convirtió en aquel Super Depor que mucha gente recordará. Oye, un tío tan particular, tan personal, tan intransferible como lo Endoiro, en tu primer encuentro, tú que llegas ahí de nuevo, ¿qué impresión te produjo el personaje? Una persona afable. Me acuerdo que me preguntó, dice, ¿qué? ¿Estás casado? Digo, no. Dice, ¿tienes novia? Digo, no. Dice, y se frota las manos y dice, otro que casamos aquí. Me acuerdo perfectamente de que esa fue su expresión. Y no se equivocó. No se equivocó, ¿no? O sea, que sabía de fútbol y demás cosas. No, a ver, en el trato, en el vis a vis, muy amable, muy... Pero bueno, la verdad es que yo ese día, entre el cansancio del viaje, el no sé qué, lo único que estaba deseando era irme a dormir y al día siguiente ponerme a entrenar, que al fin y al cabo era un poco la ilusión de mi vida. Fíjate, volver a Primera División, el tener la oportunidad. A los 3-4 días de llegar a La Coruña, Fernando, juego un Teresa Herrera contra el Ajax de Ámsterdam. Ahí estamos. Fíjate lo que supuso para mí. Yo que me considero un enfermo del fútbol,
porque yo en mi época, yo sería el futbolista más feliz hoy en día, que los profesionales tienen a su disposición todos estos técnicos y todos estos especialistas, que es el gimnasio, que es el entrenamiento específico. En mi época de eso no había nada. Claro. No había nada. Ni nutricionistas, ni cosa de esto. Nada. Entonces, bueno, pues para mí aquello fue la luz, fue, vamos, la ilusión de mi vida en una ciudad que además con un ambiente muy parecido al de Santander, en el clima, el mar, gente súper amable, porque los gallegos son gente encantadora, con ese biquiño, cariño, bueno, allí es increíble, la verdad es que me sentí más a gusto y a día de hoy me sigo sintiendo mucho más querido cada vez que voy a La Coruña, que casi cuando, bueno, aquí en Santander ya no me conoce nadie, evidentemente, ¿no? Porque hace tanto tiempo que ha pasado, pero bueno, allí me siguen mostrando un cariño infinito. Cuando llegas, ¿ya estaba Arsenio entrenando o estaba Boronat o quién estaba? No, yo llego con Boronat. El Depor sube de segunda con Arsenio y el fichaje estrella del Endoiro para aquel equipo es Marco Antonio Boronat. Y ahí empieza la leyenda del Super Depor y de Bebeto y de Mauro y de Donato y todo aquello. Sí. Pero espérate, que nos han dejado por aquí un mensaje que yo no sé ni de qué va. Dale guapo al botón. Hola, queridos. ¿Cómo os quiero a todos, A ti, Óscar, a ti, Fernando, a mí, David. Sois los números uno. Los números uno. Ahora, es verdad que teníais una asignatura pendiente. Entrevistar al mejor Zamora de la historia del fútbol español, por Dios, Paquito Liaño, que es un tío extraordinario. Ahora, no está bien de la cabeza, como todos los porteros, está un poco averiado. Que os cuente qué hace en su piscina todos los días del año. Nieve, llueva o haga sol. A mí cuando me lo dijo no daba crédito. Paquito, larga, anda. Os quiero a todos, un beso. Un beso. Un beso, gracias, Germán. Entonces, ¿qué haces tú en la piscina todos los días? Bañarme. ¿Qué voy a hacer? Bañarme. A ver, tú, Fernando, que vienes a Santander muy a menudo, sabrás de infinidad de gente, sobre todo gente jubilada y tal. Locos. Que se bañan todos los días del año en el Sardinero. Pero bueno, locos, gente trastornada. El Gran Scioli, tú habrás conocido al Gran Scioli. Por supuesto, por eso digo. Bueno, pues trastornados. Es una forma de mantenerte en forma y lo integras en tu vida, pues como hoy vas a un balneario y hay crioterapia. Sí. Bueno, pues qué mejor crioterapia que la piscina de tu casa, climatizada de acuerdo al tiempo que haga afuera. Vienes a hacer un poco de deporte, te das un baño rápido, te duchas con agua caliente, te abrigas y te quedas como un marqués. Eso es lo que hago. Madre mía. Está haciendo buenos inviernos en Santander, es verdad, por lo menos en la época que voy yo, ahora en noviembre o en diciembre, pero también es verdad que, por ejemplo, después de Reyes, igual de enero a marzo no ves el sol y hace días asquerosos de lluvia, de viento, de frío, y ahí está la peña, o algunos de estos locos bañándose. Sí, pero que no pasa nada, que no se ha muerto nadie de eso, tranquilo, que el cuerpo es muy sabio. No, está muy bien. Con la cosa esto del Depor a Germán le va a matar, le va a costar la salud. No, a Germán y a alguno más, la verdad, es que es increíble. Es increíble cómo ese equipo sigue teniendo el apoyo de 28.000 almas, 28.000 socios en esta tercera categoría, 4 años seguidos en esta... Muchos que están además fuera de Coruña. Sí, es increíble y vaya a donde vaya a jugar en España va acompañado por infinidad. Bueno, la colonia de gallegos en Madrid, por ejemplo, el último día que se jugó en Fuenlabrada, como no les vendieron entradas, se pusieron en una esquina que había allí como unas vallas publicitarias y desde allí animaban. Bueno, es una locura, la verdad es que es una locura que no tiene razones para explicarlo, porque lo que se vive luego en el día a día pues es muy dramático, sobre todo para toda esta gente que hace tanto... Que ha visto lo que ha visto. Ha visto lo que ha visto, claro, porque es que el Depor ha llegado a una semifinal de la Champions, con aquel mítico partido contra el Oporto. Si nos pasa en Zaragoza lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, igual, es difícil de explicar. Bueno, lo que ocurre con el fútbol aquí en España yo creo que es difícil de explicar, y sobre todo para estos equipos que ahora mismo están peleando en estas categorías inferiores, que es muy difícil. Claro, fíjate, el domingo pasado el Depor va a jugar a Tarazona. Con todos mis respetos para Tarazona, que será ahí nació Paco Martínez Soria, tío. Una maravillosa ciudad, pero claro, pues fíjate,
pero bueno, es lo que hay y no tiene fácil solución, porque mira cómo estamos en la clasificación. Claro, es que como el Depor, al igual que le pasa al Zaragoza, no acaba de subir, no acaba de pegar el estirón, pues claro, esto Germán lo acusa. Y nuestro otro Germán Barro, me acuerdo que acuñó esa frase de hay que demoler Riazor. Hay que demoler Riazor. Sí. ¿Te acuerdas que nuestro Germán Barro, una noche de estas llamó a un psicólogo? Espérate, ponlo, Goper. Sí, hola. Buenas tardes. Sí. Me llamo Germán. La vida es un auténtico desastre. Sí. Hablas con el mecánico y es un desastre. Vas a cualquier sitio de Coruña y es un desastre. Vas al médico, al centro de salud y está de capa caída por este equipo que no sabe dónde va. Germán, perdona. Hablas con el frutero. Germán, perdona. Sí. ¿Me puedes llamar hacia las 2:30? Es que, ¿sabes por qué no puedo llamarte a las 2:30? Porque el Depor es un desastre. Hay que demoler Riazor. Me ha llamado mi amigo Pepe, Germán, le he dicho, Pepe, que ahora esto no puedo. hay que demolerlo. Germán, la afición del Depor no se merece semejante ahora no puedo. desbarajuste. Germán, Sales por la calle el sábado por la noche en Coruña y la gente está tirada alcoholizada. Germán, por el que no puedo ahora. ¿Y cuándo puedes? Pues a partir de las 2:30. O sea, antes no te puedo decir que Coruña está destrozada. Sí, pero que ya coges está. un taxi y el taxista te recibe llorando. Germán, que te tengo que dejarlo. Hay que acabar con esta farsa, Paco. Hablas con el mecánico y es un desastre. Germán, sales por la calle y es un desastre. Bueno, pues es que luego le volvimos otra vez a llamar. Es que exacto. Oye, a las 2:30, pues a ver, otra vez. Hay que perseverar. La gente tiene mucha paciencia, ¿Qué te pasa, Germán? Desastre. Sí. Es un desastre. Y ya no sé qué hacer. Uh-huh. Hay que demoler Riazor. Riazor. Porque este equipo no tiene pegada, no tiene pasión, no tiene tensión, no tiene estilo, no tiene nada. Estoy harto y es un desastre. Cuando te refieres a este equipo... Pepe, el Depor. Uh-huh. Ya no puedo más. Pues Germán, tienes un problema de perspectiva. Que estás viendo las cosas desde un punto de vista... desastroso. ¿Sabes el ejemplo más tonto que se pone siempre? Desastre. En la óptica sí. Hay gafas que tienen color... No, es que vamos a ver, el ejemplo está muy bien porque eso es lo que más de un jugador del Depor necesita. Gafas para hacer un pase de 30 metros. Porque no mantenemos la tensión. O sea, se ha convertido, ¿sabes en qué? ¿En qué? En un desastre, Paco. Vale. De todas maneras, Germán, veámoslo desde un punto de vista psicológico, ¿vale? Sí, Paco. El ver las cosas desde una perspectiva, pero que esa perspectiva nos hace sufrir. Desastre. ¿Vale? Entonces... debacle, caos, acabó, sí. Lo que hay que hacer es cambiar la perspectiva. No, o sea, no es que haya que cambiar la perspectiva, es que es la realidad. No, la realidad no existe, Germán. Porque si cambiamos de perspectiva, me haría del Celta. Hay que demoler Riazor. Bueno, Germán... Sí, Pepe. No puedo más. Esta visión tuya de que no puedes más, no sé qué, no sé cuántos, te hace sufrir, ¿verdad? Muchísimo, porque cada día se monta un pollo en Riazor que yo no sé qué decir. Germán, entonces lo que hay que hacer es cambiar la perspectiva. Es un desastre, Pepe. O sea, hay otras personas que son seguidores del Depor y que no están como tú. No, es que están peor. Hay algunas personas. No. Todas. Tú vas por la calle y te encuentras con un chatarrero, con un frutero, con un médico, con un electricista, con cualquier gremio. Todos se quieren morir. O sea, llorando por la calle, Paco. Germán. Me he cruzado esta mañana a 7 de la mañana con una drag queen que venía a trabajar. Estaba hecha polvo, Pepe, polvo. ¿Sabes aquella frase que dice, todo depende del cristal por el que se mire? Pues de Góngora, sí. Es lo que te digo. Estás diciendo que tengo un problema óptico. Tu mente traduce la realidad. No. Pepe, escucha. Que el Depor es un desastre, que todo está mal, que es el acabose, que es un caos. ¿Y sabe de quién es la culpa? Germán, la culpa es de Clarence Seedorf, del alcalde de Coruña, que es Clarence Seedorf. Germán, lo único que se puede hacer es cambiar la perspectiva. Porque esto es un desastre. Para cambiar de perspectiva se tiene que hacer una terapia. ¿Y cuánto vale esto, Pepe? Pues durante al menos 2 meses, 60 euros cada semana. Perfecto. Pues mañana te llamo, Paco. Javier. Lo tengo que consultar. Javier. Pepe. Me llamo Javier. Adiós, Paco. Javier. Vale, loco. Lo que tú quieras. El mundo. Oye, pues es una consulta gratis que no nos han atendido. No.
No, está muy bien. Un saludo a Javier, el psicólogo, que le ha llamado de cualquier forma menos Javier. Oye, pasados los años, Paco, ya, no sé, ¿cómo lo miras? ¿Con nostalgia, con cariño, con pena? Lo del penalti de Jukic. No, yo no lo miro con nostalgia ni con pena, de verdad. Yo entiendo que la gente lo vivió como un drama y pasados los años, como bien dices, ojalá, fíjate lo que daría la gente hoy en día por vivir aquellos momentos, lo que significa. Yo viví aquella temporada como la mejor de mi vida. Tuve momentos felicísimos. Ya sé que no gané la Liga, pero solamente el hecho de poder ir a los campos a pelear por un título de Liga, lo dramático es cuando tú peleas por una permanencia, por no bajar. Eso sí que es dramático. El pelear por un título, esa supuesta presión, bendita presión. Ya sé que la vida solamente gana uno. Ganaste una copa. ¿Te acuerdas la granizada que cayó aquí? Hablando de campos embargados. El agua del año 95 aquí en Madrid. Sí. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando empezó a granizar, ya sabéis que cuando empieza a granizar, primero caen como piedras sueltas, ¿no? Y yo en ese momento estaba en la portería, que la grada detrás de mí era la gente del Valencia. Y entonces cuando me dieron el primer granizo en la espalda, yo pensé para mí, ya están estos cabrones tirándome con algo. Tirándote algo, claro. Y de repente no, claro. Pero el primer pensamiento es que me estaban lanzando cosas desde la grada. Bueno, experiencias que... Pues al final es positivo, de verdad, Fernando. Yo no miro para atrás con el dramatismo. Afortunadamente otros, pues como Fran, como Mauro, que quedaban de aquel equipo, tuvieron la oportunidad de ganar una liga y formar parte de ese selecto club de equipos que han ganado una liga en España. Pero yo no lo viví con ningún dramatismo. Ojalá me hubiera tocado ganarla, pero lo disfruté. Aquel año lo disfruté. Era un equipo especial, aquel Superdeport. Sí, y además estaba bajo la dirección de Arsène Iglesias, que también nos dejó este año pasado. Y bendito personaje de esta gente del fútbol que ya no te encuentras, ¿no? De cómo se afrontaba el día a día, de los consejos, de toma miel, neno, toma miel, no comas mucho pan. Sé como un padre, ¿no? No te pongas al sol cuando llegaba la primavera y a lo mejor te quedabas después de los entrenamientos haciendo estiramientos en el campo y decían, este sol es malo, que no te den la cabeza, buena siesta, buena comida, mensajes que dejaba allí en una pizarra que había en el vestuario. Íbamos de viaje con el equipo y después de comer nos hacía ir caminando por la carretera durante un tramo antes de que el autobús nos recogiera para seguir camino. Anécdotas que ahora las miras para atrás y las recuerdas con cariño, claro, y que hoy en día no se dan. Vamos, los futbolistas están protegidos, ultraprotegidos, viajan en aviones particulares, van a hoteles que no dejan ir a los periodistas. Con nosotros, bueno, pues iban los periodistas en el mismo avión, estábamos en el mismo hotel, te llamaban a la hora de comer para preguntarte qué habías hecho en el entrenamiento porque ellos no habían podido ir. Normalidad. No habían pasado de ir. Ya me lo contará después. Sí, así era. Siempre. Oye, y tú que has sido Zamora 3 veces, y ya vamos acabando, ¿cuál ha sido el mejor portero que tú has visto? O el que más te haya gustado a ti. Yo recuerdo siempre. Los recuerdos de mi niñez van asociados a Arconada. A mí me pilló la época de que Arconada era aquel portero espectacular que tenía unas piernas que podía pasar por encima de todo, que de vez en cuando le pegaba unos buenos sartenazos a los que se ponían en su camino cuando salía con las piernas por delante. Entonces, bueno, yo digamos que me crié con Arconada, con Miguel Ángel, y luego a nivel internacional pues me acuerdo de Jean-Marie Paf, de Michel Proudhon, un poco, claro, tampoco, no era una época en la que se viera tanto fútbol como hoy en día, porque tenías la televisión española y poco más. Nada más, sí. Y entonces era más difícil ver fútbol que hoy en día. Entonces yo digamos que me crié con Arconada, aparte que los porteros éramos casi autodidactas, porque no había esa figura del entrenador de porteros que hoy existe en todos los equipos y en la base. Entonces tú intentabas imitar pues aquel portero que en aquellos momentos era el más reconocido, el más famoso. Yo conocí un poco a Iríbar, lo que pasa que eso me queda más en la niñez. Sí. El mítico Chopo vestido de negro, bueno, en San Mamés. Bueno, pues son imágenes que tengo un poco, porque además yo recuerdo que ya incluso en mi época profesional, cuando ya empezaba a jugar y cuando ya yo era de los que veía el estudio estadio de los domingos por la noche y con una libretita apuntaba los jugadores que lanzaban las faltas o los penaltis para tener yo mi propia base de datos que hoy en día ves que a los porteros se lo dan todo hecho, les ponen imágenes y tal y cual. No,
La base de datos me la creaba yo. Tenías que hacer tú, claro. Y tú organizabas las barreras y organizabas los corners. Hoy en día te lo dan todo hecho, para que no tengas que esforzarte mucho. Bueno, pues así nos tiraríamos hasta las 5 de la mañana, acaba el programa, pero es cuestión de que esta criatura también descanse, que vayan a jugar al Depor y hay que concentrarse y concienciarse. Paco Liaño, tío, muchísimas gracias por el rato. Para mí ha sido un auténtico privilegio el estar con vosotros y os lo agradezco un montón, Fernando. Nos vemos por ahí por el norte. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Estoy con Juan, hola Juan. Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima, que me encuentro muy mal, que pasamos muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval, digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito, y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en el parque de atracciones que hay aquí en Barcelona. Bueno, pero ahora quiero saber. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, buena madrugada, Gregorio Parra. Impresionante registro. Impresionante registro. Venga, vamos con la petición de esta hora. Es de Miguel Ortiz, que nos escribe un correo electrónico diciendo: hola, Grupo Risa, soy Miguel de Tenerife. Os escribo para que me pongáis una canción que hicisteis en su día Enrique Cerezo. Creo que era un rap que cantasteis hace creo casi una década, cantando no sé qué historia de un Mercedes que se compró. Hace años que no la escucho, por favor, ponedla. Espera un momento, presidente Cerezo, muy buenas. Muy buenas noches, hombre. A ver, para que la gente se sitúe, cuéntale a la peña qué es lo que te pasó con el coche. Hombre, es que vamos a ver, si este oyente está diciendo algo de un Mercedes, hombre, mínimo hace 10 años. Porque yo recuerdo que fue el último que me compré, y pasó que yo me metía dentro intentando conducir y le daba los botones y que no me hacía con ello, no sabía ni cómo arrancarlo, no sabía ni cómo encender las luces. Normal, si estás acostumbrado a que generalmente te lleve un chofer. Exacto, yo como Echeverría, como Stevie, que me lleven. Como Stevie, ¿no? No, pero es que me metí, yo lo intentaba, no sabía ni cómo arrancar, ni cómo meter la marcha, si era manual, si era eléctrico, no tenía ni idea. Un jeroglífico a descifrar, ¿no? Sí. Bueno, pues esas eran las inquietudes de aquel joven Enrique Cerezo en nuestra invitación. Ahí va, el rap del coche. Ricas, bien ricas, ¿cómo está? Bueno, pues, o corta no entro, 3, y ¿cómo estamos? Joder, ¿cómo estamos? Ahora se me ha escapado. Venga, pues vamos a empezar desde el principio porque esto si no es una castaña. 2, 3. Como estamos en Europa y además no soy tacaño, me he comprado un coche para comenzar bien el año. Ni Will Smith, lo de bien. Como el coche es un pepino y el chofer está de vacaciones, cuando me siento al volante me armo un lío de cojones. Check it out. Rica. Cuando me siento en el asiento de mi Mercedes 600, aún no he metido la llave y se me ha puesto a 200. Todo lleno de palancas, cachivaches y pijadas. Para mí la tecnología es sumamente complicada. Voy a hacer scrunch con la trócola. Cachivaches, La verdad es que no me importa lo que me ha costado la broma, lo que ahora me preocupa es que no sé cómo funciona. Ya me estoy imaginando cuando salgo del estadio poniéndole intermitente y que me salte la radio. ¿Dónde está el freno de mano? ¿Dónde limpia parabrisas? No he encontrado el cenicero y este timbre de qué avisa. El GPS me habla moro, el DVD en alemán, donde salen unas gachises y bien ricas que están. Voy a encender todas las luces y me se abre el maletero. Yo este coche no lo quiero, que es un Portugués entero. Creyendo que estoy bolinga me han parado para soplar y yo intento abrir la puerta y no me puedo bajar. El agente que me dice: baje usted la ventanilla, sube todo si tiene huevos a encontrar la palanquilla. La verdad es que no me importa lo que me ha costado la broma, lo que ahora me preocupa es que no sé cómo funciona. Ya me estoy imaginando cuando salga del estadio poniéndole intermitente que me salte de la radio. Soy a la circulación por la noche y la mañana lo que en el Atleti han sido Pablo Helder y Santana. Así que antes de que palme y me entre un patatús, que le den por saco al coche y me cojo el autobús. El Cruz 127 no tenía tantos problemas, hombre. Además, con el autobús, ves por la ventanilla a una petiquis, una cachis que están, estamos en verano, que están todas como... Ahí va.
Bueno, Enrique, la ciudad no es para mí y los coches de alta gama tampoco. Adiós. Tampoco. Buenas noches, feliz programa. Me quedo escuchando. Ricas. Estamos ya con las noticias de las 2 y posteriormente la hora vintage.